hasta el verso 3, en una versión que es la versión del oso, y dice: estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, hablándome él, fuerte de Israel, el señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Quiero que pensemos, hermano, en ese momento, en lo que dice la palabra de Dios y cómo la Biblia describe a David en este capítulo 23 de Segundo de Samuel. Le da tres cualidades, menciona la palabra de Dios en el capítulo 23, verso 1 de Segundo de Samuel. Primero dice la Biblia, aquel varón que fue levantado en alto. Segundo, el ungido del Dios de Jacob. Y luego, el suave en cánticos de Israel. Cuando David escribe este cántico, hermano, la Biblia lo describe en el versículo 2, cuando dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Todos conocemos, hermano, que David fue un hombre ungido de parte de Dios y que prácticamente todo lo que él escribió fue escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, regresando al capítulo 22, leyendo desde el verso 1, dice, y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le habría librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré. Mi escudo, el cuerno de mi salud, mi fortaleza, mi refugio, mi salvador, que me libras de violencia. La Biblia, hermano, nos habla de algo muy importante que David escribe en este salmo. Describe a Dios de diferentes maneras, o podríamos decir tal vez en diferentes facetas de cómo el Señor se le revela o cómo Él conoce a Dios. Todos nosotros sabemos, hermano, que el conocer a Dios tiene que ver con una relación íntima con Dios, no solamente con una información. En la medida que una persona va conociendo a Dios, no solamente va entendiendo la grandeza, la majestad, el poderío de Dios, sino que puede experimentar todas estas cosas de Dios en su propia vida en diferentes momentos. Porque quiero decirles que Dios se revela al corazón de una persona dependiendo de la necesidad por la que la persona está atravesando. Tal vez lo puedo describir de una manera muy pobre tomando esta referencia. Cuando usted va a un médico y le dice, me duele la cabeza, bueno, el médico le da un medicamento. Usted dice, me duele la panza. No le dice, bueno, pues le dolía la cabeza, tómese el mismo medicamento, al fin y al cabo es para dolor. O me duelen los pies, o me duelen las articulaciones. No es el mismo medicamento. Dependiendo de la situación que usted enfrente, es el medicamento que usted va a tomar. Por eso siempre se nos dice que no nos automediquemos, ¿verdad? Pues me duele la cabeza, me tomo tal medicamento. Bueno, me duele la cabeza, pero ¿por qué me duele? Tal vez porque mi presión está alta. Tal vez porque salí al sol y me asoleé, no sé, puede ser alguna otra cosa. O tal vez tengo demasiado estrés en mi vida, demasiados problemas y todo eso me da dolor de cabeza. Por eso no me puedo automedicar a mí mismo. Por eso cuando el hombre, hermano, se acerca al Señor y se sumerge en su presencia, el Señor entonces se revela a esa persona dependiendo de la necesidad que ella tenga.
Así que este cántico es un cántico gradual de alabanza del rey David, que había experimentado la presencia de Dios y la liberación de sus enemigos en general. Pero menciona en particular, dice, y especialmente de Saúl. David había enfrentado diferentes batallas, había enfrentado diferentes ejércitos, pero había una persona que se había dedicado a perseguirlo constantemente, y esa persona era Saúl. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor lo había librado, lo había guardado, lo había protegido de sus enemigos y especialmente de Saúl. Ese pasaje, hermano, es muy parecido al Salmo 18. Representa un momento donde David reconoce que su supervivencia y su victoria no fueron por su propia fuerza o por su propio ejército, sino por la intervención directa de Dios en su vida. Él sabe que si hasta ese momento él permanece en pie, es por la gracia bendita de Dios y no por sí mismo. Ahora, dentro de las cosas de cómo el Señor describe, David describe a Dios, primero dice mi Dios, luego dice mi roca, en quien me refugio. Tercero, mi escudo, y cuarto, el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Todas estas descripciones, hermano, da David en un solo versículo, en el versículo 3. Mire todas las cosas que David dice acerca de Dios, cómo el Señor lo protege y cómo el Señor lo guarda. Ahora, la palabra cuerno, hermano, en la Biblia tiene un significado muy interesante. El cuerno es un símbolo de poder, fuerza y victoria. Significa que el poder de Dios es el que otorga la liberación y la protección que David disfruta de la persecución y del odio de sus enemigos. Y obviamente la palabra salvación viene de una palabra hebrea que es Yeshá, que significa salvación, libertad y prosperidad. David está diciendo, el Señor es mi fuerza, mi poder, mi victoria, mi salvación, mi libertad y mi prosperidad. Todo esto es el Señor para mi vida. Puedo estar completamente seguro, protegido, ¿verdad? Porque sé que el Señor tiene el control acerca de mi vida. Esto es algo parecido, hermano, a lo que dice el Salmo 27. Vaya al Salmo 27, cuando dice, aunque un ejército, o comienza, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todo esto se debe a que el Señor, que es mi luz y mi salvación, ¿verdad? Él es mi protector. Por eso puedo estar seguro, puedo estar tranquilo, puedo estar sereno, porque el Señor se ocupa, hermano, de todo aquello que me amenaza y de todo aquello que se levanta en contra de mi vida. Ahora, podemos hacernos una pregunta, ¿de qué somos salvados? ¿De qué el Señor nos salva? Y aquí en el versículo 3 de 2 de Samuel dice que el Señor nos guarda o nos libra de la violencia. Mire esta versión de la Biblia cómo lo declara. Mi Dios es mi roca. En Él me refugiaré, mi escudo y mi cuerno de salvación. Dice, mi altura segura y mi lugar a donde huir, mi Salvador, de violencia me salvas. ¿De qué nos guarda o de qué nos protege el Señor? Bueno, de la violencia.
¿De la violencia de quién, hermano? De la violencia de nuestros enemigos, de nuestros adversarios. Usted sabe que uno de nuestros principales enemigos es el diablo, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estos seres, hermanos, se levantan en contra de nosotros y tratan de alguna manera de causarnos algún daño. También hay personas, ¿verdad?, que pueden odiarnos de manera gratuita sin que nosotros les hagamos absolutamente nada, y el Señor también nos protege. En Génesis capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. ¿Qué hace el Señor, hermano? Nos libra de violencia. También, en segundo lugar, nos libra o nos protege de nuestros enemigos. Dice: Yahvé, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios y fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. Invocaré a Yahvé, quien es digno de toda alabanza, y seré salvo de mis enemigos. Qué importante es reconocer, hermano, que cuando usted y yo alabamos, adoramos, exaltamos, glorificamos el nombre del Señor, el Señor, hermano, derrota a nuestros enemigos. Y uno de los ejemplos que tenemos es cuando Josafat entona alabanzas. Cómo el Señor, hermano, hace pedazo a sus enemigos. O también otra de las grandes victorias de Dios sobre su pueblo es cuando el rey Ezequías y su pueblo determinan confiar en Dios. Cómo el ángel de Jehová sale en medio de la noche y destruye a todos los asirios. 180,000 soldados los destruye y libra a su pueblo de sus enemigos que venían para destruirlos. También la Biblia dice que el Señor nos libra de la injusticia. Y dice: mi Elohim, Él será para mí mi guarda. Yo confiaré en Él. Él es mi protector, el cuerno de mi salvación, mi ayudador y mi refugio seguro. Y tú me salvas del hombre injusto. Me salvas de la injusticia. Quiero decirles, hermano, que día a día o momento a momento el ser humano se enfrenta a la injusticia humana. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel, que fue acusado injustamente y fue lanzado al foso de los leones? ¿Qué hizo Daniel para ser acusado? Oró. Eso fue lo que hizo. Pero había una prohibición en el tiempo de Daniel, que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey. Pero Daniel, como era una persona cristiana, temerosa de Dios, pues la Biblia dice que él abrió no solamente las puertas, las ventanas, como solía hacer y acostumbraba a orar, levantó las manos apuntando hacia Jerusalén y oró como era su costumbre, desafiando de esa manera, hermano, aquel edicto y prefiriendo morir a ser desleal a su Dios. ¿Qué hicieron sus enemigos? Bueno, se levantaron en contra de él, lo acusaron, ¿verdad? Lo llevaron a la condenación, pero ¿qué hizo el Señor? Lo libró, lo protegió, cerró la boca de los leones. Y cuando aquellas personas injustas fueron lanzadas a ese lugar, entonces ellos fueron destruidos. Cuando el rey le pregunta a Daniel: Daniel, siervo del Dios al que tú continuamente sirves, ¿pudo el Dios al que tú sirves librarte de la boca del león? Daniel le dijo: mi Dios envió su ángel
y cerró la boca de los leones. El Señor, hermano, promete guardarnos a nosotros de la injusticia. Vaya al Salmo 92. Salmo 92, versículo 15. Y mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Salmo 92, versículo 15. Dice, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia, ¿verdad? Dios jamás va a hacer algo con el propósito de dañarnos o de causarnos algún mal en nuestras vidas. También, en cuarto lugar, el Señor nos salva o es salvación para nuestra casa, para nuestra familia. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 69. Cuando el Espíritu Santo, hermano, inspira a Lucas a escribir este evangelio, dice en Lucas 1:69, ha levantado para nosotros un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y quiero decirles, hermano, que uno de los propósitos que hay en el corazón de Dios es salvar no solamente nuestras vidas, salvar nuestra familia completa. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan ustedes del carcelero de Filipos? Cuando la palabra de Dios dice que él se rindió a los pies de Jesucristo y le dijo, ¿qué debo de hacer? El apóstol Pablo le dijo, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que nosotros vemos imposible, hermano, Dios lo hace posible. No nos desesperemos, no dudemos, no cesemos de clamar, de orar por aquel familiar, por aquel pariente, por aquel hermano, por aquella hermana, por aquel esposo, por aquella esposa, por aquel hijo que tal vez vemos que en este momento está perdido y que tal vez pensamos que no tiene esperanza. Dios ha hecho una promesa. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Debemos de apropiarnos de esa promesa. Debemos de decirle, Señor, eso lo prometiste a un hombre. No me lo prometiste a mí directamente, pero yo me apropio de esta promesa, la tomo para mí, la creo, oro y creo que tú vas a salvar a mi familia. Que toda mi casa va a ser salvada, que toda mi familia va a ser rescatada por ti, ¿verdad? Y eso es algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Otra de las cosas, hermano, es que el Señor también, Él nos salva de la esterilidad. Vaya a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. El Señor quiere, hermano, que nuestra vida sea bendecida con fruto. Y la palabra de Dios presenta aquí un ejemplo, el ejemplo de Ana. El cántico que Ana, hermano, entonó al Señor cuando el Señor le concedió la bendición de ser madre. Dice, y oró y dijo, mi corazón se alegra y triunfa en el Señor, mi cuerno, mi fuerza, se eleva en el Señor, mi boca ya no calla, pues se abre de par en par sobre mis enemigos, porque me regocijo en tu salvación. ¿Se acuerdan ustedes que Ana era estéril? ¿Se acuerdan que no podía concebir? Y ahí el problema era Ana, ¿verdad? A veces nosotros decimos en un matrimonio, ¿quién será el problema? Pues quién sabe. Pero posiblemente si ese matrimonio, hermano, viene tal vez de un matrimonio roto, ¿verdad? Y posteriormente se unen esas personas con otras y no tienen familia, pues ya sabemos que si uno de los dos tuvo familia fuera, pues ya sabíamos quién es el del problema. Así que Alcana no era el del problema, porque él tenía otra mujer que se llamaba Penina, ¿se acuerda? Y Penina cada año le daba hijos. Pero dice que Ana no podía concebir. Ana tenía cerrada la matriz. Y quiero decirles, hermano, que cuando una persona tiene cerrada la matriz, no puede concebir
y no puede tener la bendición de dar a luz un hijo, de concebir un hijo. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué promete el Señor? Él promete una bendición. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, aquí la Biblia presenta que Ana oró, ¿verdad? Ella oró al Señor, ella derramó su corazón delante del Señor y le pidió un hijo. Pero fíjese bien, este hijo que Ana le pidió, no lo pidió para ella, lo pidió para Dios. Lo único que le dijo al Señor es: concédeme la dicha de ser madre, de tener un hijo. Si tú me das este hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida para que él te sirva, para que él sea un siervo tuyo. Esa promesa le hizo el Señor a Ana. Y la Biblia dice que cuando Ana se levantó de ese lugar, toda la tristeza, la amargura, el resentimiento que había en su corazón, todo eso fue quitado por Dios. O tal vez, hermano, todo ese resentimiento que había en su vida le impedía a Ana el poder ser bendecida por Dios. Pero vemos que la oración y la humillación de Ana hizo que el poder de Dios se manifestara, su cuerno poderoso la liberara de la esterilidad y le diera la oportunidad de ser madre. También encontramos en la Biblia el ejemplo de Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Se acuerdan ustedes, hermano, que Rebeca tampoco podía concebir? Saraí, que llegó a ser Sara más adelante, ella también era estéril. Y Dios, de una manera poderosa, intervino en ella y le permitió la dicha de tener un hijo, ¿verdad? Ahí fue Dios. Porque Dios dio una palabra, Dios dio una promesa. Le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir. Voy a levantar una descendencia de tu esposa. Abraham lo único que hizo fue creer. Pero en el caso de Rebeca, la Biblia dice que Isaac oró por su esposa y el Señor le permitió concebir. Vean tres maneras, hermano, de cómo la esterilidad puede ser quitada por la intervención directa. En las tres, obviamente es Dios el que obra el milagro, pero hay una participación en dos de ellas del elemento humano. Por ejemplo, en Ana, ella derramó su corazón delante de Dios. Ella le prometió a Dios: si me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida. Ana concibió, dio a luz un hijo, se lo entregó a Dios y era la persona más feliz del mundo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice: y se acordó Dios de Ana y le permitió concebir hijos e hijas. O sea, Ana solamente, ¿cuántos hijos le pidió? Uno. Si me das un hijo, yo te lo entrego. Nada más voy a tener la dicha de que fui madre. Lo tuve los primeros años y luego te lo entrego. Y cada año subiré para llevarle su ropa, ¿verdad? Para ver cómo se encuentra, verlo, abrazarlo, besarlo. Sé que es mi hijo, pero sé que te pertenece a ti. Que aunque es mi hijo, tampoco es mi hijo, es tuyo, porque yo te lo entregué. Pero el Señor le regaló más hijos a Ana, ¿verdad? Rompió la esterilidad de ella. Y en el caso de Rebeca, aquí no fue Rebeca, fue su marido, ¿verdad? Quien puso las manos, oró por ella y entonces el Señor hizo un milagro, ¿verdad? Y en la otra, hermano, es porque Dios había prometido por medio de su palabra que Dios iba a cumplir algo. Así que cuando nosotros le pedimos a Dios, pues podemos hacer estas tres cosas, ¿verdad? Confiar en la palabra de Dios, derramar nuestro corazón delante del Señor y pedir a alguien que ore a Dios por ese milagro o para que se cumpla esa promesa en nuestras vidas. De estas tres maneras vemos, hermano, que la esterilidad es quitada. Pero mire en el Evangelio del Evangelio de Juan, hermano, capítulo 15. La Biblia, hermano, nos dice aquí que una manera de ser productivos, ¿verdad? De que llevemos frutos es permaneciendo
unidos a Cristo. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no permanece, no lleva fruto. Pero todo pámpano que en mí permanece, llevará mucho fruto. Y ese fruto va a permanecer. ¿Por qué, hermano? Porque el deseo del Señor es que seamos fructíferos en todas las áreas de nuestras vidas. También la palabra de Dios dice que seremos salvos de la ira de Dios. Vaya al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 4. Y el resplandor fue como la luz. Cuernos, dice, le salían de su mano. Y allí estaba escondida su fortaleza, su poder. ¿Se acuerdan, hermano, que el Señor guardó a Noé de la ira que vino sobre la tierra? ¿Cuál fue la ira que se manifestó? Bueno, el diluvio. ¿Cuál es la ira que se va a manifestar en el tiempo postrero? La Biblia dice que el Señor va a purificar la tierra por medio de fuego. Así que una de las bendiciones, hermano, que nosotros tenemos es que el Señor seremos salvos o seremos guardados de la ira. Vayamos al Nuevo Testamento, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar desde los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué debemos de hacer para ser librados? Creer. Por eso la palabra comienza, Pablo comienza hablando de estos hermanos, dice, ustedes han testificado del Evangelio. Y esa predicación del Evangelio la han recibido muchas personas. Y al recibir la palabra de Dios en sus vidas, ellos han sido salvados, pero también al ser salvados serán librados de la ira que vendrá. ¿Por qué, hermano? Porque los creyentes no estaremos sobre la tierra cuando la ira de Dios se derrame sobre este mundo. ¿Sabe que la razón por la que muchos creyentes a veces no quieren leer el libro de Apocalipsis es porque leen acerca de todos los juicios de Dios que va a ser derramado sobre la tierra? Y a veces dice, ay, es que ese libro me da miedo, ¿verdad? Porque habla que de los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, ay, no, y dice que el sol va a quemar 7 veces, que van a caer las estrellas, que va a haber guerra, destrucción, muerte, hay pestes, hay pura calamidad. Todo eso me da miedo. Pero quiero decirles, hermano, que todo eso sucederá, pero usted y yo ya no estaremos aquí. Por eso cuando leemos este libro y vemos cómo la ira o el juicio de Dios va a ser derramado sobre la tierra, nosotros decimos, Padre, te alabo, porque yo no estaré. De eso me guardarás y de eso me librarás. Por ejemplo, hermano, en el tiempo presente estamos viendo prácticamente algo de lo que va a suceder más adelante. Usted sale al sol ahorita, ¿verdad? Y siente cómo le quema así inmediatamente. Imagínense este sol calentando 7 veces más de lo que calienta ahora. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el sol va a calentar 7 veces más de lo que ahora calienta. Quiere decir que eso va a producir úlceras, quemaduras, cáncer en la piel, ¿verdad?
Todo eso habla del juicio, de la ira del Señor. Pero la palabra de Dios dice que el Señor nos va a librar de la ira venidera, ¿verdad? Por eso es que nuestra relación con Dios, hermano, debe de ir creciendo. Se debe de ir fortaleciendo cada vez más. Pasar de un nivel de intimidad a un nivel cada vez más profundo. ¿Cómo sucede en lo que la Biblia menciona en Cantares, capítulo 2, versículo 16, en la versión de las Américas? Miren lo que dice la palabra de Dios, cómo nuestro amor por Dios, hermano, debe de crecer, ¿verdad? Cada vez más. Miren lo que la Biblia dice. Primero, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios. Primero, hermano, esa mujer se pone en primer lugar, ¿verdad? Tomando a Dios como una referencia. Mi amado es mío y yo soy suya. Pero mire cómo cambia el vocabulario en el capítulo 6, versículo 3 de Cantares. Vaya al capítulo 6, versículo 3. Y ahora ya no dice mi amado es mío, dice yo soy de mi amado. En el capítulo 2, verso 16 dice mi amado es mío, ¿verdad? Como diciendo me pertenece y yo le pertenezco a él. Pero ahora en el capítulo 6 el vocabulario cambia y dice yo soy de mi amado. Esto, en cierto modo, hermano, significa que al pertenecerle yo a Dios, Él dispone de mi vida como Él quiere. O cuando algo me pertenece a mí, es como yo puedo echar mano de aquello en el momento que yo lo requiera. Por ejemplo, si usted tiene algo que es suyo, usted lo usa cuando usted lo necesita. Pero cuando usted le pertenece a alguien, la persona es la que dispone de usted cuando él quiere. Ahora se invierten los papeles. Entonces, vamos a Dios, hermano, muchas veces buscando que Él nos conceda lo que nosotros queremos. A veces decimos, Señor, mira, Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquello. Claro, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Al final decimos como diciendo, si tú quieres, ¿verdad? Si es tu voluntad, dármelo. Pero realmente yo quiero que el Señor me dé eso. Pero cuando las cosas se invierten, entonces ya no le decimos, Señor, dame esto o dame lo otro. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Todo aquello que tú has determinado para mí, todo aquello que tú quieras que yo reciba, yo lo recibo. Porque esa es tu voluntad, porque ese es tu propósito para conmigo. También en el capítulo 7, hermano, de Cantares, capítulo 7, versículo 10. Aquí su prioridad vuelve a cambiar otra vez. Y mire lo que dice la Biblia ahora. Ahora se profundiza aún todavía más. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Dando a entender que yo le doy a Dios aquello que le complace, aquello que le agrada, ¿verdad? Ya no busco a Dios, hermano, para que yo le ofrezca tal vez lo que yo quiera, sino que ahora yo le doy a Dios lo que Él me pide, porque yo busco agradar a Dios en todo lo que Él desea para mí. Ese es el propósito principal de Dios, hermano, que nosotros lo veamos entonces como nuestro cuerno de salvación, ¿verdad? Pero también el Señor, hermano, quiere que lo veamos como nuestra altura, allá donde nadie puede alcanzarnos o donde nadie puede llegar. Por ejemplo, en el Salmo 47, versículo 2, dice, porque el Señor el Altísimo es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Quiere decir que no hay nadie más alto que el Señor. ¿Se acuerda, hermano, que el Señor dice, ¿quién subirá al monte de Jehová?
Y luego dice el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Pero en el libro de Isaías dice que así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Queremos, hermano, vivir en la presencia de Dios. Queremos que la presencia de Dios se haga una realidad constante en nuestras vidas. Entonces, tenemos que entender que la manera en que Dios piensa es completamente diferente a como nosotros pensamos. Y que si queremos pensar como Dios piensa, entonces tenemos que rendirnos por completo y en totalidad a su voluntad. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, verso 9. Así como los cielos son más altos que la tierra, sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros, ¿verdad? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces nosotros podemos limitarnos en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Muchas veces podemos limitar lo que Dios puede hacer en nosotros o a través de nosotros, porque pensamos, hermano, con esta mente limitada. Pero cuando el pensamiento de Dios se hace en nuestro pensamiento, podemos creer que Él hará lo que es imposible para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a la frontera, hermano, para ir a ver a Lázaro, para ir a resucitarlo? ¿Se acuerda que Marta corrió y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto? Y el Señor dice, Él resucitará. Luego llega María. Y María le dice lo mismo, pero emplea, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese resucitado. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Llévenme al lugar donde ustedes lo pusieron. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de ellas a Jesús? Señor, hiede, o sea, ya está podrido. Hace 4 días que él está muerto. ¿A qué vas? Era algo imposible, hermano. Pero Cristo no pensaba como piensan los seres humanos. Él sabía que el Padre Celestial tiene poder sobre la misma muerte. Y que no importa si acabas de morir o tienes 2, 3 o 20 días de muerto, el Señor, si quiere, puede volver a la vida a una persona, porque para Él no hay límites. Los que estamos limitados, hermanos, somos nosotros. Los que creemos que no podemos subir más allá somos nosotros. Pero lo cierto es que la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios constantemente nos enseña a que pongamos la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué en las cosas de arriba, hermano? Porque nuestra manera de pensar o de concebir debe de ser de acuerdo a cómo Dios piensa. Y esos pensamientos están establecidos ¿en dónde? En su palabra. Por ejemplo, cuando nos pasa algo malo, cuando tenemos una prueba dura, no a veces le decimos, Señor, ¿por qué me tratas de esta manera? ¿O por qué me sucede todo esto a mí? Y el Señor te responde de esta manera, ¿verdad? Porque mis planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. Todo lo que yo pretendo lograr en tu vida son cosas buenas. Jamás pienso hacerte cosas malas. O sea, en otras palabras, el que piensa mal eres tú. Pero yo pienso de ti cosas buenas.
Por eso el Señor dice, mira, ya no me voy a acordar de tus pecados, ni voy a traer a la memoria tus rebeliones. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, perdóname porque yo soy un adúltero? Y si el Señor te preguntara, ¿y cuándo adulteraste? Dijo, pues hace como 10 años. Hace 10 años. ¿Y por qué me pides perdón por ser un adúltero si ya no lo eres? Pero Señor, es que siento que a veces tú no me has perdonado. Pero si el Señor te dice, yo ya no me acuerdo de tus pecados, ni traigo a la memoria tus rebeliones, tu pasado no me interesa, lo que me interesa es tu presente. Lo que pienso en tu presente y en tu futuro son cosas buenas. Y voy a usar todo lo que sea necesario para que yo pueda cumplir todas esas cosas buenas en tu vida. No tienes por qué sentirte condenado, culpable de las cosas que hiciste si ya le pediste perdón a Dios. Pero nosotros razonamos, pero es que fue tan feo lo que hice. ¿Será que Dios me perdona? Él te perdona. Él no te condena. ¿Se acuerda de la mujer sorprendida en adulterio? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y esa expresión es, nunca vuelvas a pecar. No lo vuelvas a hacer. Por eso es que no podemos reincidir en algo que ya el Señor nos perdonó. ¿Por qué razón? Porque si reincidimos otra vez, estamos desafiando a Dios, ¿verdad? No podemos sentirnos culpables por algo que hicimos en el pasado si el Señor ya nos perdonó. Vamos a remontarnos a la presencia de Dios y vamos a pensar como Dios piensa. También, hermano, en Isaías capítulo 14, el acceso está cerrado hacia los malignos, pero está abierto hacia los creyentes, hacia los hijos de Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Por ejemplo, en Isaías 14 habla de Luzbel, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que él dijo lo siguiente: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, porque quería sentarse en el monte de la asamblea en el extremo norte y subir sobre las alturas de las nubes para hacerse semejante al Altísimo. Él estaba pidiendo, o tal vez pensando de esta manera, ¿y qué le dijo el Señor? Tú derribado eres hasta lo más bajo de la tierra. Hermano, el acceso no está abierto para todas las personas, pero sí está abierto para los hijos de Dios, porque la Biblia dice que por medio de la obra de Cristo en el Calvario, nosotros tenemos acceso hasta el trono de la gracia del Dios de los cielos. Por medio de nuestras oraciones podemos llegar a los cielos. Cuando usted lee, hermano, en el libro de Apocalipsis, dice que están retenidas en un lugar, dice, las oraciones de los santos que suben como una ofrenda agradable delante de Dios. Por eso todas las veces que nosotros oramos y clamamos a Dios, hermano, estamos seguros que el Señor nos escucha y que nuestra oración llega, trasciende, pasa el primer cielo, el segundo, llega hasta el tercer cielo, hasta la presencia de Dios. Y el Señor escucha nuestras oraciones. ¿Cómo es posible esto? Por medio de lo que Cristo hizo. Mire lo que dice la Biblia, hermano, en Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
por ese amor infinito que el Señor tuvo y que ese amor lo llevó a derramar su sangre, hoy usted y yo podemos levantar nuestras manos, podemos levantar nuestra voz, podemos levantar nuestros ojos al cielo y podemos decir: Padre, yo sé que tú me escuchas, y el Señor nos oye. El Señor nos escucha, el Señor nos oye. Y mire algo extraordinario, hermano, que sucede en el libro de Éxodo capítulo 2. Vaya al libro de Éxodo capítulo 2. Eso le debe de llenar su corazón, de llenar su vida por completo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 23, 24 y 25. Cuando una persona, cuando una familia, cuando un pueblo se une y claman a Dios con todo su corazón, los cielos se abren. Y dice: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían o clamaban, dice otra versión, a causa de la servidumbre, y clamaron. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora, vayamos al verso 24. Y dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Oyó Dios, ¿verdad? Oyó, dice en el verso, retrocedan, en el 24, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Alguien podría pensar: entonces Dios se olvida de nosotros, porque ahí dice que se acordó, entonces se le había olvidado a su pueblo. No, hermano, no es la manera como nosotros lo entendemos, ¿verdad? El Señor lo tiene presente siempre, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir es que era el momento oportuno en el cual Dios iba a actuar. ¿Qué era lo que necesitaba Dios para que Él actuara? Que el pueblo gimiera, que el pueblo clamara, que el pueblo suplicara a Dios, ¿verdad? Hermano, muchas veces nosotros queremos que Dios intervenga a favor de nosotros, pero tenemos que tirarnos delante de Dios y decirle: Padre bendito, te alabo, Señor, y clamar de lo profundo de nuestro corazón y decirle: Señor, te necesito, sin ti no puedo, ayúdame, libértame, sácame de este pozo, haz una obra en mi vida. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice Dios: esto es lo que yo esperaba para que yo actúe, para que yo me manifieste. Y en ese momento, hermano, Dios envió un libertador, a Moisés. Ellos clamaron y Dios envió la respuesta inmediatamente. Tuvo un proceso, pero la respuesta llegó. Hubo un desafío, un careo de poder entre el Dios y los dioses de Egipto. Y Dios derrumbó al imperio y lo hizo pedazo para demostrar que Él era Dios sobre todas las cosas. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Debemos de entender que nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a la presencia del Padre. El Señor nos ha dado el poder, la autoridad, hermano, y nos ha dado la bendición que cada vez que tú clamas y crees, tu oración llega hasta los cielos. El Señor te escucha, el Señor oye. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 8. Vaya a Génesis, capítulo 22, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Porque usted sabe el contexto. Isaac le dijo: Padre, llevamos la leña, llevas el cuchillo, llevas el fuego y el cordero. O sea, vamos a sacrificar, ¿no? ¿No me dices que vamos a sacrificar allá?
Bueno, le estaba haciendo una pregunta. Tal vez Abraham le podría decir: hijo, lo que pasa es que ayer vine y subí el cordero lo tengo amarrado allá. Pero Abraham sabía que no había hecho eso. No le podía decir una mentira. Entonces le dijo: el Señor proveerá. Como diciendo: Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Yo estoy obedeciendo tu palabra. Y yo voy a llegar hasta donde tú quieras que yo llegue. Y usted sabe, él puso a su hijo sobre el altar. Y cuando levantó el cuchillo para degollarlo, el Señor le dijo: detente, porque ahora sé que temes verdaderamente a Dios. Y le dijo: mira, ahí está el sacrificio. Ahí había un animal trabado por los cuernos. Y creo que Abraham le dijo: hijo, ¿qué te dije cuando estábamos al pie del monte? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, padre. Dios proveerá. Ahí está, mira. Dios proveyó. Pero tú tenías que ser probado a ver si eras obediente. Y yo tenía que ser probado para ver si era un hombre de fe. Los dos fueron probados. Isaac en su obediencia, ¿verdad? Porque él podía empujar a su padre y decirle: pues ¿sabes qué? Si quieres matar a alguien, pues mátese usted. ¿Por qué me va a matar a mí? Pero él obedeció, se sometió a su padre. O sea, él probó ser un hijo sujeto. Y Abraham probó que su fe no era mental, era real. ¿Cómo bajaron ellos? Triunfantes, cada uno. Los criados los esperaban al pie del monte. Cuando ellos los vieron bajar con alegría, con gozo. Ahora, ellos vieron el humo del sacrificio. Y aquellos criados, hermano, dijeron: ¿y qué pasó? Le preguntaron: amo, ¿qué pasó? Vimos el humo del sacrificio, pero nunca vimos que usted subió un cordero. Y creo que Abraham le contó la historia. Dios es nuestro proveedor. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, el Señor se revela y el Señor se manifiesta. También, hermano, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versos 6 al 11. Él es el camino hacia ese lugar inexpugnable, a ese lugar alto, ¿verdad? A ese lugar que no tiene acceso, solamente porque Dios lo permite, ¿verdad? Es, hermano, como si una casa estuviera sobre una roca y de este lado un acantilado, ¿verdad? ¿Cómo subes? Solamente hay un acceso, hay una vereda, hay un camino angosto, ¿verdad? Y por ese camino vas a subir. No hay otra manera de poder subir a ese lugar. Si tus enemigos quieren hacerte mal, hacerte daño, pues el único camino es ese. Pero si ellos vienen por ahí, tú los puedes vencer, porque lo vas a ver a la distancia. Si ellos quieren escalar ese muro, es inescalable. Nadie puede. Y eso nos habla de que nadie puede llegar a Dios por sus propios méritos, por sus propias obras, porque es una buena persona. Nadie puede llegar. El único medio para llegar a Dios es Jesucristo. Y dice Juan 14:6, hablando el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermano, a veces nos puede pasar como a Felipe.
cuando estamos en una prueba, en un problema. ¿Y ahora qué hago? Cree en Dios. Confía en Dios. ¿Crees que Dios es poderoso, hermano? Entonces no digas, ¿y ahora qué hago? ¿Qué debemos de hacer en el momento de la prueba? Doblar nuestras rodillas y decir, Señor, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué viene, yo no sé qué es todo esto, pero tú tienes el control de todo. Y yo me rindo ante ti y te pido que tengas misericordia de mi vida y que tu voluntad se cumpla en mí. Y lo que tú permitas que acontezca está bien, porque tú siempre quieres lo mejor para mi vida, aunque desde mi punto de vista no sea tan bueno como tú dices que es. Porque, hermano, todas las cosas que Dios hace son buenas, pero no todas las cosas las vemos nosotros buenas, ¿o sí? Por ejemplo, si te viene una disciplina, ¿lo ves buena o mala? No, pues no es buena, pastor. Si me está doliendo, me están dando, ¿cómo que va a ser buena? Pero la Biblia dice que toda disciplina es buena. Porque dice que nos hace participar de la santidad de Dios. Porque nos dice que nos hace frenar de la locura de nuestro pecado y nos aparta del mal. O sea, todo lo que Dios permite, hermano, es para el bien de nosotros. Y Dios puede usar miles de cosas para glorificarse en cada uno. Y ya para concluir, en el Salmo 61, versículo 2, ¿cómo somos protegidos, hermano, en la altura? ¿De qué manera somos protegidos? Y mire lo que dice el Salmo 61, versículo 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Creo que en el Salmo 27, hermano, el versículo 4. Creo que es el verso 4 que dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Sobre una roca me pondrá, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en un lugar inalcanzable. O sea, cuando todo aquello se levante en contra de mí, ¿qué promete el Señor? El Señor promete esconderme en su presencia, debajo de sus alas. ¿Se acuerda lo que dice Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo primero que el Señor dice, mira, cuando todos vengan en contra de ti, yo te voy a esconder en mi presencia. Después te voy a levantar a lo más alto, allá, donde nadie puede llegar por sí mismo. Allá te voy a poner, en lo reservado, ¿verdad? En una roca inalcanzable. Ahí te voy a poner. Y mire qué dice el verso siguiente, verso número 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. O sea, mientras ellos tratan de escalar, a ver, yo estoy allá gozándome, cantando. No estoy, ay, ya vienen cerca. Sé que no pueden subir, ¿verdad? Porque es como que si se resbalaran, hermano. No pueden. Y yo allá estoy gozándome, alabando a Dios, glorificando al Señor, cantando, alabando, danzando, celebrando la victoria, mi triunfo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estoy protegido en las manos del Señor. Eso es lo que el Señor promete, hermano. ¿Cómo entonces no entender que en Él estoy completamente resguardado? Él es mi refugio, mi escondedero, ¿verdad?
Por eso en el Salmo, creo que es el Salmo 125, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿O es el 126? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo dice: mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Y pone dos cosas importantes: que hizo los cielos y la tierra. O sea, lo que el salmista está diciendo ahí es: mi ayuda viene del que todo lo puede, ¿verdad? Él hizo los cielos e hizo también la tierra. ¿Qué dice el verso siguiente? El verso 3: no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, Dios no se va a resbalar y se va a caer cuando te vaya a guardar. El verso 4 dice: he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Nosotros nos dormimos, pero Dios no. ¿Verdad? Que a veces usted va orando, está, ya pasó una hora y dice: te está viendo, wow, usted, una hora se usted. Y se queda sentado hasta que escucha: oye, pues este está durmiendo, no está orando, ¿verdad? Y de repente le escucha: aleluya, santo eres, Señor, bendito de los cielos, ¿verdad? Amén, se levanta. ¿Cómo nos va a guardar el Señor así? Pero ¿sabe cuál es lo bueno de todo esto, hermano? Que el Señor no se duerme. O sea, eso significa que no pasa algo desapercibido para Dios, porque Él está al pendiente de nosotros. Él está al pendiente de tu vida, de tus necesidades. A Él no le digo: oye, Señor, ¿sabes qué me pasó? A ver, hijo, a ver, cuéntame, a ver, ¿qué te pasó? Porque la verdad es que yo pues, me ocupé en otras cosas. A ver, dime. No, Él está pendiente de nosotros. Y el verso 5: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Verso 7: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Estamos seguros? Él es nuestro cuerno de salvación, ¿verdad? Él es nuestro refugio elevado o inexpugnable, donde nadie puede llegar, donde estamos protegidos y guardados por Dios, ¿verdad? Ahí en ese lugar, Él es nuestro refugio seguro, hermano, contra todo lo que se levante, contra todo pronóstico malo que se pueda levantar. El Señor nos pone en un sitio seguro. Cuando viene un huracán, de esos huracanes fuertes, categoría 4 o 5, ¿qué les dicen a las personas que viven en comunidades o en casas endebles? Váyanse a un lugar de refugio. ¿Por qué le dicen eso? Porque le dicen: su casa no es segura. Tome sus documentos, su escritura, sus títulos, todos los documentos importantes, métalos en una bolsa y váyase a un lugar de refugio. Ahí nos vamos a ocupar de ustedes. Ahí usted va a tener comida. Ahí usted va a tener lo necesario. Y alguien dice: ¿y mi casa quién la va a cuidar? Su casa, quién sabe si esté después de que pase esta tormenta. Y si usted se queda ahí, pues también quién sabe dónde va a terminar usted después de la tormenta. Así que mejor vaya a un lugar seguro. Pero si usted vive en una casa firme, ¿qué hace usted? Bueno, cierra todo, pone todo lo necesario y ahí está y oye, como zumba eso. Y, ay, Señor Dios de los cielos, Padre, guárdanos, protégenos, Padre Santo, ¿verdad? Ahí sí clamamos de corazón. Pero ¿sabe una cosa? El Señor no quiere que suceda una circunstancia difícil para que clamemos.
Él quiere que siempre clamemos con todo nuestro corazón. Póngase de pie, hermano, en este momento. Y dígale al Señor: Señor, tú eres mi refugio, que me guardas de angustia, me guardas de las tribulaciones,